Bueno, nos complace tener a Juan Carlos Bermúdez, comisionado del Condado de Miami-Dade por el distrito número 12. Además que tiene una historia patriótica como cubano también, que algún día tendremos que sentarnos y compartirla con el público, ¿no? Comisionado, directo, ¿no? El tema de que el puerto de Miami, y también el de Everglades, pero bajo el Condado de Miami-Dade está el puerto de Miami, se cuenta entre los 14 puertos que están en huelga los estibadores. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cuáles son las dificultades que vamos a encontrar? Pues yo creo que en estos primeros días las dificultades van a ser más comida que venga directamente del extranjero. Por ejemplo, nosotros nos encontramos una posición un poco diferente hablando con la directora del puerto de las tres compañías grandes, porque lo interesante aquí es que esta es una disputa entre el sindicato, obviamente, y también los proveedores más grandes del mundo de los barcos estos que traen los materiales, ¿no? Nosotros tenemos tres proveedores grandes, uno de ellos no tiene sindicato, tiene solamente sindicato parcialmente. Como pasa en Port Everglades con el tema del combustible, que es una empresa privada. Correcto. Y que además está ese oleoducto que va por abajo de la I-95 hasta el aeropuerto. Yo no sabía ese... Sí, y eso no va a impactar tanto porque había una percepción que iba a impactar más la gasolina, por ejemplo, y no creo que ese va a ser el caso. Lo que sí puede impactar, como dos de los tres proveedores que sí están en huelga, empezaron ayer, en tiempo, los materiales que están llegando aquí para ir a otras partes del país, en algunos casos, ¿no? Puede ser impactado. Lo más preocupante, obviamente, es si es algo que tiene que estar comida, flores, por ejemplo, algunas cosas de ese índole, que venga y se tengan que mantener. Tendremos que ver... ¿Porque solo vienen barcos de otros países o también...? No, de los Estados Unidos también, de otras partes de los Estados Unidos, absolutamente. De los Estados Unidos. Entonces yo creo que el problema más problemático para nosotros como un condado es que nosotros no podemos, en este caso no podemos intervenir. Eso le iba a preguntar, ¿ustedes no tienen ningún poder, mandato? Pues se supone que ustedes administran lo administramos puerto. ¿Cómo no? Para... ¿Ni siquiera como intermediarios? No necesariamente. En otros casos, cuando es directamente el condado lidiando con los stevedores, sí se puede hacer. Pero en este caso, como es una disputa entre el sindicato y proveedores privados, es mucho más difícil. No hay empleados del condado, entre los 32.000 empleados del condado y 500 más que quiere la alcaldesa. ¿No hay ninguno que trabajen directamente en el puerto o son solo empleados? No, hay empleados del condado, pero no en la cuestión de cargo sino como administración. Correcto, como administración. Y eso es lo que hace esta disputa un poco más problemática, porque si fuera simplemente estamos lidiando con, vamos a decir, una tarifa del puerto de nosotros, entonces ya fuera mucho más fácil, por lo menos, involucrarse. La cuestión, obviamente, es que esto está impactando desde el norte de la costa oeste, ¿no? ¿Desde Texas? Maine? De Maine hasta actualmente llega hasta Texas, porque da la vuelta completa. Y eso es un... y el sindicato ha tomado una posición bastante fuerte. Vimos hoy que aparentemente el presidente ha intervenido, pero para que apoyando al sindicato... Le propongo ver precisamente qué fue lo que dijo el presidente, porque antes de hablar, de escuchar al presidente, el gobierno federal, contrario al condado, sí tiene potestad sobre los puertos del país. Veamos lo que está diciendo Biden. Any comment on the strikes in Yemen, Mr. President? Qué curioso que no tiene que decirle qué huelga. No le dice la huelga de los puertos, esa es la huelga. Correcto. En un momento estamos a 5 semanas de las elecciones. Algunos dicen que los efectos empezarían, los grandes, a sentir en 4 semanas. Sería fatal para el Partido Demócrata, ¿no? Absolutamente. Ellos tienen la facultad de invocar una ley de emergencias, de seguridad nacional, porque son puertos y aeropuertos. ¿Cree usted que la invoque? Porque está en una contradicción el presidente, como hablábamos en el segmento pasado. Él ha ido incluso físicamente a apoyar a unos huelguistas, son prosindicatos, digamos, ¿no? Y los sindicatos le están metiendo el dedo en el ojo ahora. Sí, yo creo que es una posición difícil para, obviamente, esta administración que está entrando terminando una campaña, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, una cosa que sí hemos hecho es darle la oportunidad a los sindicatos de tener su espacio para poder expresarse, que sí tenemos que hacerlo por ley. Pero el gobierno federal sí puede intervenir. Lo vimos, todos nos recordamos cuando el presidente Reagan hubo la famosa en los aeropuertos, porque eso es algo que es importante para
para el comercio de los Estados Unidos, y esto fuera ya en la semana 4 o 5, creo que sí ya se va a sentir mucho más los impactos y va a impactar los precios, que ya están altos. Yo creo que, por ejemplo, yo sé que en la playa ha habido algunos de los hoteles que dependen, por ejemplo, de un producto de otro país extranjero. Ahí sí se le complica también, porque eso tiene que llegar fresco. Algunos de los restaurantes, hay un restaurante griego en la playa que yo sé que es conocido por traer todo de Grecia. ¿Que rompe los platos? No, vamos. Lo traen de Grecia. Prohibido romper los platos hasta que se acabe la huelga. Pero ese es el problema. Yo creo que, mira, yo creo que en un tiempo donde la economía no está, todos sabemos que aunque hay reportes favorables en algunos casos, el costo de todo ha subido. No es un secreto que una hamburguesa que a lo mejor costaba $8.99 hace un año y pico, ahora cuesta 11 y pico, $12, ¿no? Y lo vemos en los restaurantes, en las tiendas, etcétera, hasta en los materiales Es interesante, ¿no? El momento, yo creo que hacen la huelga en este momento porque saben que tienen con las elecciones un arma para presionar al gobierno. Le voy a pedir permiso para ir un momentico a la paz. Bueno, continuamos hablando con el comisionado del condado de Miami-Dade, distrito número 12, Juan Carlos Bermúdez, exalcalde de la ciudad del Doral. Usted dejó caliente la ciudad, por cierto, ¿no? Están ahí. Es una pelea tremenda la que hay con no sé si se habrá resuelto ya el tema de las pensiones. ¿Cómo era eso que ganaban? Sí, las pensiones estamos en la corte, es lo que hay. El problema que existe ahora es, porque los policías tienen sus propias pensiones también, es el tema de la disputa entre el administrador y algunos de los concejales, lo que tengo entendido. Yo trato no de involucrarme mucho porque obviamente esa es una decisión entre los que son los representantes, aunque yo vivo ahí como residente y tengo el derecho de opinar. Pienso que lo más importante para la ciudad fuera tratar de aprender a discrepar sin tener que entrar en debates extremos, ¿no? Hablemos entonces de un tema que es del condado. 850,000 cubanos, son los datos oficiales de aquí de inmigración de los Estados Unidos, de las instituciones, en 2 años han llegado. Yo recuerdo cuando el éxodo balsero del 94, que había planes de contingencia, se llamaba. Y ahora ni siquiera hemos averiguado cuántos de esos 850,000 cubanos están recalando en nuestro condado. Es muy buena pregunta y a nosotros no se nos ha dado ninguna estadística. Hay una oficina de nuevos inmigrantes, ¿no?, bajo la alcaldesa del condado, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta. Muy buena pregunta, creo que debemos preguntarla. Yo creo que sí se siente un poco en la calle, no solamente cubanos, pero venezolanos también. Y te diría que el número más grande es el de los cubanos, ¿no?, porque en Miami hay una gran comunidad cubana. Lo que yo he visto, algunos números federales que sí nos manda Homeland Security, que el porcentaje de cubanos es un número consistente al día, que es bastante alto. De verdad que tenemos que prepararnos. Es el éxodo más grande de la historia de Cuba. Sí. La isla ha disminuido 18% su población, porque además hay 20,000 en Uruguay, hay por todas partes. Yo no sé cómo funciona el mecanismo, pero me pregunto, si ustedes logran recabar información y decir, mira, han llegado de esos 850,000, 270,000 están en el condado. ¿No pueden pedir ayuda al Estado o pedir ayuda federal? Absolutamente lo podemos hacer, pero uno de los problemas más serios que existe con la migración a nivel nacional es que llegamos en este tema y vemos que a nivel nacional un número extraordinario en otras partes del país. Y yo creo que este debate, desafortunadamente, llevamos años. Yo creo que la última reforma que tuvimos seria fue bajo el presidente Reagan en los 80, seria y bipartidista, ¿no? Y yo creo que eventualmente si el impacto, Juan Manuel, quiero decirte que el impacto sí se está sintiendo, porque, por ejemplo, te puedo decir que en mi propio distrito, donde posiblemente hay menos impacto que hacia el este, donde está Camelo de South, etcétera, estamos viendo que hay personas que llegan, que son inmigrantes, que están viviendo en algunos casos bajo los puentes. Y la nueva ley estatal que se aprobó, que ya está vigente, nos pone a nosotros como un condado y a los gobiernos en una posición donde si hay personas en la calle tenemos un problema posiblemente de multa y problemas económicos. Yo voy a hacer una pregunta polémica, si usted quiere no la conteste porque no le correspondería a usted. Pero yo me pregunto, ¿no será que porque la alcaldesa es demócrata no está revolviendo estas aguas porque desfavorece ese tipo de propaganda en tiempos de elecciones? Porque me sigue llamando la atención ese silencio absoluto sobre una masa de inmigrantes que llega al condado, que tú podrías recibir ayuda federal.
la alcaldesa no dice nada sobre el tema? ¿Es una sospecha infundada de mi parte o tendría algún sentido? No, mira, yo tengo una buena relación con la alcaldesa, pero obviamente nosotros no estamos en el mismo partido. Yo soy republicano, ella es demócrata. En cada elección que existe siempre hay impacto, en particular cuando tenemos una elección que puede ser una de las más importantes en la historia de los Estados Unidos. Y yo creo que sin duda siempre hay factores de la posición política de cada cual. De ¿No cada debería, pensando en lo que usted acaba de decirse, cada día muchos creemos menos en que la elección al condado es no partidista? ¿No? Cada día es más partidista. ¿No deberíamos tener los votantes derecho a saber si el candidato es republicano, demócrata, independiente, libertario, que se le ponga en la boleta a qué partido pertenece? Que dejemos de ese cuento. Sí, la intención original de la ley era no ser partidista porque se supone que el gobierno local, si haya un condado, una ciudad, debe de ser trabajando en cosas locales más importantes. Y yo creo que de todas las maneras todo el mundo sabe quién es quién, pero yo creo que para mí lo más importante a nivel local siempre ha sido resultados, ¿no? Y no caer en algunos de esos debates que a lo mejor vemos que ocurren a nivel estatal o federal. Sí quiero señalar que las nuevas posiciones constitucionales como el alguacil, etcétera, sí son partidistas ahora, y estamos viendo, por ejemplo, el caso de esas sheriff en las 5 posiciones. Son ya en las 5 posiciones nuevas se va a saber. Sí, son partidistas. Hubieron unas primarias partidistas incluso, claro, que en las elecciones locales pueden haber primarias en una segunda vuelta, pero no son partidistas. O sea, cuando alguien se postula para comisionado o para alcalde, no puede poner en la boleta su partido. ¿Cómo no? Le invito a que se quede un momentico, voy a